Agustín Prospiti, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, un gusto que esté en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo, un gusto para todos los oyentes y para todos los televidentes estar aquí con ustedes. Bueno, la idea era un poco hablar sobre el movimiento obrero organizado, sobre los trabajadores en Argentina, sobre el mundo del trabajo en este tiempo que vivimos, ¿no? De políticas económicas, si uno quiere, liberales, propulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A nivel nacional, dentro de la gestión Cambiemos. ¿Qué podemos decir? Bueno, claramente este conjunto de políticas, si uno ve, digamos, los resultados que han tenido en su implementación, podríamos repasar algunas rápidamente, ¿no? O sea, la apertura del mercado, digamos, a las importaciones y a las, digamos, a la llegada de productos extranjeros elaborados a la Argentina ha generado, obviamente, una competencia compleja para las industrias nacionales y ha generado como consecuencia el cierre de numerosas empresas. Las más afectadas son las pymes, ¿no? Fundamentalmente las más sensibles a la competencia, fundamentalmente de productos que provienen de países con una elaboración y un costo de elaboración muy bajo, entonces que difícilmente compiten con los productos importados de China, del sudeste asiático, que tienen tasas del costo de mano de obra muy baja y que efectivamente lo que provocan es una competencia, digamos, desleal, entre comillas, con los productos argentinos y provocan el cierre de numerosas pymes, como estamos viendo desde que se inició este proceso con la apertura de las importaciones, numerosos cierres de pequeñas y medianas empresas que afectan obviamente al comportamiento del mercado laboral, en el sentido de que es un mercado laboral que expulsa a trabajadores o que tiende a buscar la reducción del costo de la mano de obra a través de la subocupación, a través del empleo informal. Entonces, efectivamente vemos que las condiciones de trabajo se degradan y también efectivamente vemos que de alguna manera se está ampliando lo que es el marco de los desocupados. También obviamente sin duda podemos, digamos, en el barrido de temas que afectan al movimiento obrero podemos ver también la cuestión digamos de el sostenimiento del salario, ¿no? O sea, la típica puja salarial que se da entre digamos patronal y trabajadores, donde efectivamente vemos que con una inflación que continúa, digamos, siendo un problema presente en la Argentina, el aumento de la inflación por encima del aumento de los salarios provoca una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y eso efectivamente, digamos, dificulta en términos de el sostenimiento de las necesidades básicas que tienen las familias de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay allí una problemática del mundo de los trabajadores que, sin duda, complejiza el escenario dentro de este marco de las políticas que se denomina de corte liberal o neoliberal, ¿no? Que efectivamente también, digamos, buscan permanentemente generar nuevas condiciones de trabajo más flexibles, ¿no? o menos rígidas para generar a los empresarios mayor digamos, margen de manejo del uso de la mano de obra, lo que tiene que ver, por ejemplo, con digamos, los despidos y las indemnizaciones, lo que tiene que ver con los juicios laborales, lo que tiene que ver con las condiciones de los derechos del trabajador. Ahora, la comparación que siempre surge, ¿no?, por parte de muchos académicos respecto a esta época es compararla con el menemismo, ¿no?, donde se habla de la flexibilización laboral, de la privatización. Ahora, la situación era diferente, ¿no?, porque allí no había inflación. Es más, llegó a haber deflación, no es que esté defendiendo el menemismo, digamos, pero una situación. Y el salario quizás no era alto, pero la gente tenía cierto poder adquisitivo. Hoy está todo frenado, porque además de la inflación tenemos estancamiento económico, lo que muchos llaman estanflación. Exactamente, a mí me parece que la comparación, digamos, solo puede ser muy superficial, hecha en el sentido de esta aspiración que viene de larga data de los sectores patronales de flexibilizar las condiciones de trabajo, pero el marco económico es muy distinto. Entonces, superponer el análisis de una década tan compleja y tan diferente, como vos decías, la década del 90, a la etapa actual, me parece, digamos, incorrecto o poco propicio para el análisis, digamos. Lo que sí efectivamente vemos que se tematizó mucho en aquella época y que vuelve a aparecer aquí es, digamos, de alguna manera tratar de reducir un poco el poder, digamos, o la presión digamos, de la cúpula sindical sobre las condiciones de trabajo. Lo que se intenta hacer de alguna manera es desregular el mercado de trabajo. Bueno, no es casual que en los 90, digamos, se haya, como dice un jurista muy conocido que fue el abogado de la CGT durante muchos años, Recalde, ¿no? Héctor Recalde, que durante los años 90 se dinamitó todo el edificio jurídico que sostenía la protección laboral de los trabajadores, ¿no? Y efectivamente eso buscó de alguna manera
cambiar las condiciones del mercado de trabajo, las condiciones de contratación, ¿no? Recordemos que en aquella época aparecieron formas de contratación que no estaban presentes en la Argentina, los contratos basura, los contratos por tiempo determinado, las pasantías proliferaron, ¿no? Como modos de flexibilizar las condiciones de trabajo. Decir, o el mismo trabajo negro, ¿no? Sin duda el mismo trabajo negro, claro. Formas de abaratar el costo de la mano de obra a costa de derechos laborales. Ahora, ¿cómo se para el sindicalismo, el movimiento obrero organizado, frente a esta situación? ¿Se para igual que los 90 o incluso igual que los 80? Porque esa es otra de las comparaciones que surge cuando uno analiza la política del gobierno nacional respecto al movimiento obrero y la situación del movimiento obrero hoy en la Argentina. Muchos hablan, en este caso partidarios de Cambiemos, de que de alguna manera la oposición del sindicalismo es férrea como en aquella época, poniendo palos en la rueda para el modelo económico. Bien, yo diferenciaría de ambas etapas el comportamiento del movimiento obrero. De los 80, fundamentalmente, ¿por qué? Porque el movimiento obrero, una vez retornado, digamos, al régimen democrático en el 83... Sí, con Raúl Alfonsín, ¿no? Claro, en el gobierno de Raúl Alfonsín adquirió un protagonismo en la escena social y política muy importante, con una activación social muy importante, que estaba fundamentalmente motorizada por recuperar recuperar las condiciones tanto económicas y salariales como legales y jurídicas perdidas durante la época de la dictadura. Entonces, efectivamente, poniéndolo en términos gruesos, ¿no? O sea, la redistribución regresiva del ingreso que se provocó durante la dictadura, la caída del poder adquisitivo del salario, ¿no? Y la pérdida de derechos básicos de los trabajadores, implicó que efectivamente los 80 tuvieran esa dinámica de conflictividad en términos de la recuperación de un porcentaje de esa renta que efectivamente durante la dictadura vamos a ponerlo en términos de los economistas, se derramó, pero hacia arriba en vez de derramarse para abajo. Entonces, efectivamente, los 80 está marcado un poco por esa dinámica, y donde el movimiento obrero, por un lado, juega, y aquí hay que diferenciar, ¿no?, su rol como actor corporativo, tratando de... Porque eso es algo interesante para marcar. ¿Sigue vigente el modelo corporativo o no corporativo? Sí, sin duda. ¿Cuánto lo sindical? El modelo sindical que se instauró en los años 40 en base a la prefiguración que estableció el peronismo para el movimiento obrero, continúa, ¿no?, aún hoy vigente en sus términos más generales, ¿no?, en su forma de organización, su forma piramidal de organización, en la idea de la base de la agremiación por un sindicato de actividad, un sindicato único, ¿no?, que va confluyendo en sus distintos niveles hacia la confluencia de la CGT, es decir, un modelo de organización unicista, no pluralista, ¿no?, donde hay un único sindicato. El famoso unicato se llama. Sí, le dicen unicato. Sí, le dicen unicato, que no es el término. En realidad es la forma de organización unicista, ¿no?, donde hay un único gremio que representa toda una actividad en los distintos niveles. Hay 3 niveles: el nivel de las uniones, de las federaciones y de la Confederación General, que es la CGT, ¿no? Bien, entonces ese rol corporativo, ese rol de defensa de los intereses específicos, que por las características particulares que adquirió en la historia del movimiento obrero en la Argentina, por la alta tasa de afiliación, por la alta tasa de concentración en los núcleos urbanos, le permitió alcanzar a ese sindicalismo un poder de presión social muy importante, ¿no? Entonces, cuando decimos el rol corporativo del sindicalismo, es conseguir las mejores condiciones salariales y laborales y de servicios sociales para sus trabajadores, ¿no? Eso es una constante del accionar sindical, ¿no?, que efectivamente... ¿por qué decimos que ese poder corporativo es un poder muy fuerte? Porque tiene capacidad de condicionar la relación entre capital y trabajo, aunque, y esto hay que decirlo, también con una fuerte regulación por parte del Estado. Por otro lado, ¿no?, tenemos el rol, como columna vertebral del movimiento obrero en el peronismo, es decir, el rol político jugado por el movimiento obrero, que de alguna manera son dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, o sea, al menos en la teoría, pues, desde hace bastante tiempo no se respeta el 33% del que claro, hablaba Perón, ¿no? Orgánicamente en la lógica partidaria, pero quiero decir, sin duda el movimiento obrero ha jugado un papel político importante dentro del movimiento peronista, en las coyunturas con más protagonismo y en otras con menos. Volviendo al análisis histórico, en los 80 el movimiento obrero juega un rol político importante, ¿no?, aunque es de alguna manera el padre de la derrota de las elecciones del 83, efectivamente va
va igual a tener un rol importante dentro de las definiciones políticas que va adoptando el peronismo durante esa década y sobre todo la posición que tiene frente al gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Es decir, la confrontación al modelo que propone el alfonsinismo. Distinto es el caso en la época del menemismo. ¿Por qué? Porque efectivamente, frente a un gobierno peronista, el movimiento obrero adopta otra postura diferente, ¿no? O sea, en principio, en la historia, que exista un gobierno peronista implicaba para el movimiento obrero que tenía garantizadas ciertas cuestiones de reivindicaciones básicas, como el aumento de salarios o la reivindicación de los derechos sociales garantizada. ¿Qué pasó durante el menemismo? Menem, efectivamente, intentó reducir el peso, dentro de la estructura partidaria, el peso que tenía el movimiento obrero. De hecho, se habla, algunos autores hablan de la dessindicalización del peronismo, es decir, que el peronismo de alguna manera fue más conducido por una clase política que se fue desarrollando al interior del partido y los sectores dirigentes del movimiento obrero perdieron protagonismo allí. Entonces, sí, el peronismo blanco versus peronismo de los trabajadores. Claro, entonces ahí efectivamente... para usar terminología de la época, ¿no? Ahí efectivamente hay un escenario diferente. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero se ve enfrentado a políticas económicas que provienen de un gobierno peronista, pero que son de signo contrario a la historia del peronismo. Es decir, efectivamente, abandono del industrialismo, apertura económica, amenazas sobre los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, allí el movimiento obrero frente al peronismo no actúa homogéneamente, sino que efectivamente se produce lo que algunos autores llaman una fractura del modelo sindical. ¿En qué sentido? En que se divide, ¿no?, las respuestas frente al modelo neoliberal en dos sectores. Un sector de la cúpula de la CGT que va a aceptar las reformas neoliberales intentando negociar algunas prerrogativas, algunos incentivos que provienen de parte del gobierno, y un sector que decide oponerse de plano a las políticas neoliberales. Ahora, volviendo a la etapa actual, ¿no?, y para analizar el proceder de Cambiemos respecto del movimiento obrero, un viejo dirigente radical a quien no voy a nombrar, pero me decía, Cambiemos se diferencia en algo de nosotros. Nosotros le tuvimos miedo al peronismo y no supimos ir a por todo, ¿no?, en los 80 con la ley Mucci, con la reestructuración que quisieron hacer con el sindicalismo. Bueno, si bien el radicalismo forma parte de Cambiemos, pero esta persona no estaba ahí dentro de Cambiemos, pero decía, Cambiemos sí pudo hacerlo y no le tuvo miedo al movimiento obrero peronista, incluso apretando cuando hubo que apretar, ¿no? Los famosos carpetazos, los famosos llamados. Yo diría... ¿Cómo analizás vos el proceder de Cambiemos? Yo diría que Cambiemos actuó pragmáticamente con el movimiento obrero, entendiendo que dentro de ese poder corporativo había un sector de dirigentes, la cúpula de la CGT, lo que se denominan los gordos y los independientes, ¿no?, que son más proclives a la negociación y al acuerdo, que aceptaron gustosamente recibir ciertas prerrogativas o ciertos incentivos que venían por parte del gobierno, que son caros al sindicalismo, como puede ser, por ejemplo, el manejo de los fondos de las obras sociales o justamente el saneamiento de las obras sociales, y efectivamente defender algunas prerrogativas que hacen a la organización del movimiento obrero, es decir, no poner en debate el replanteamiento del modelo sindical, porque de hecho Cambiemos no plantea romper con el modelo tradicional del movimiento obrero. De hecho, Macri en una conferencia dice algo muy interesante. Acá en Argentina hay 3.000 sindicatos aproximadamente. Dice, yo quiero que haya 9 como en Alemania. O sea, eso va hasta en favor del sentido del modelo peronista, ¿no? Un sindicato único por rama de actividad, no muchos sindicatos por actividad. Claro, lo que pasa es que en realidad... No estoy diciendo con esto que Macri sea peronista, digo, pero... Sí, claro, y más allá de que se sacó una foto de campaña con un monumento a Perón, pero bueno, en fin, son apostillas de la política. Pero digo, efectivamente, en la Argentina, existe libertad sindical. ¿En qué sentido? En que uno puede crear un gremio, ¿no?, y eso no atenta contra el modelo unicista. La diferencia es que puede haber diferentes gremios en una actividad, pero uno solo va a tener la personería. O sea, uno solo va a estar habilitado para sentarse en la mesa de negociación a negociar formalmente cuando se organizan las convenciones colectivas entre la patronal, los trabajadores y el Estado. Ahora bien, ¿por qué decía yo que Macri actuó pragmáticamente? Porque buscó negociar con aquellos sindicatos proclives a la negociación que querían defender de alguna manera ciertas prerrogativas que hacen al poder corporativo, ¿no? Y por ejemplo,
también negociaron, porque por ejemplo el macrismo, vos decís, fue a fondo. Bueno, actuó pragmáticamente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que se viene discutiendo la posibilidad de la flexibilización laboral? ¿No? Todavía no ha avanzado. Claro. ¿Por qué no avanzó? Bueno, efectivamente no avanzó por la resistencia que ejercen los dirigentes sindicales a discutir esa temática, porque saben que eso de alguna manera degrada la condición del trabajo de sus representados, pero a su vez también les hace perder afiliados, ¿no? Eso pasó en los 90, por ejemplo, en la UOM, que fue un gremio de referencia durante todo, digamos, la mitad del siglo XX en la Argentina, el gremio más poderoso, ¿no? Se debilitó muchísimo en el menemismo. ¿Por qué? Porque la desindustrialización que provocó efectivamente la expulsión de muchísimos trabajadores y la pérdida de afiliados y la pérdida de cotizantes también, ¿no? Entonces, digo, además, la UOM tenía algún convenio que era de SMATA, que después lo tuvo SMATA. Exactamente. Exactamente. Ahora, a modo de reflexión de corolario, como analista del movimiento obrero y de su historia, ¿qué es lo que se viene a futuro, independientemente del resultado de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Va a cambiar el modelo sindical? Porque también ha cambiado la relación laboral. Hoy la relación de dependencia no prima como en otra época, ni hablar que no tenemos un modelo de pleno empleo como en la época del peronismo. Sin duda, sin duda. Yo creo que dado que es una tradición muy fuerte en la Argentina el modelo sindical, no creo que vaya a cambiar radicalmente, digamos. En todo caso, lo que se va a generar de alguna manera es la redefinición de ciertas áreas del trabajo y cómo se ejerce representación sobre esas áreas del trabajo, si son cuentapropismos, si efectivamente se incorporan a una actividad nueva y son reguladas y reglamentadas y encuadradas dentro de otros sindicatos existentes. A mí me parece que, digamos, lo que pasa en octubre va obviamente a marcar mucho la situación del movimiento obrero en general en relación con la posibilidad de que haya un gobierno de signo peronista y que efectivamente le vuelva a dar un rol importante al movimiento obrero dentro de la negociación colectiva y que vuelva a jerarquizar digamos, las demandas constantes de los trabajadores en términos de la recuperación del poder adquisitivo del salario, de los derechos sociales, del funcionamiento, digamos, correcto de los servicios sociales, fundamentalmente el de salud que brindan las obras sociales. Me parece que allí va a haber un escenario más favorable, como el que se generó, digamos, con el triunfo de Kirchner en el 2003, donde efectivamente la puesta en marcha nuevamente de un aparato productivo pujante, la protección del mercado interno y la dinamización del consumo permitió efectivamente, la actividad económica permitió que se recuperaran puestos de trabajo y también que el movimiento obrero ocupe nuevamente un rol importante dentro de la negociación colectiva y dentro de, las relaciones sociales y las relaciones laborales, ¿no? Me parece que ese puede ser un escenario. Y otro escenario diferente, efectivamente, podría ser si efectivamente Cambiemos continúa en el gobierno, porque creo yo que los empresarios van a seguir insistiendo con la reforma laboral. Esto implicaría de alguna manera, si la ciudadanía convalida con el voto el modelo Cambiemos, implicaría efectivamente convalidar el modelo que le da mayor predominancia a la voz empresarial, ¿no?, que a la voz de los sindicatos y los trabajadores. Y efectivamente yo creo que se podría avanzar en una reforma laboral o flexibilización laboral, porque de alguna manera, si se quiere competir con países que tienen mano de obra absolutamente desregulada, donde no hay derechos sociales y donde la mano de obra es más barata, bueno, efectivamente se tiene que poner en esa comparación o en ese plano, ¿no? Entonces, efectivamente, me parece que son dos escenarios muy diferentes que van a tensionar fuerte el movimiento obrero y que también van a plantear la posibilidad o no de una reunificación del movimiento obrero que, como vemos hoy, está fuertemente fragmentado, fuertemente dividido y marcado por, formas de entender el accionar sindical, de alguna manera que siempre pivoteen entre la confrontación o la negociación, pero que ponen de una manera distinta el acento y que establecen una relación con el Estado de manera diferenciada. Agustín Prospiti, muchas gracias. Por favor, un placer, muchas gracias por invitarme y a disposición para lo que necesiten.